¿Cómo se da la expulsión de Payo? Así es, buenas tardes, Diego. Bueno, primeramente en esta maratónica sesión extraordinaria que se daba ayer en la Cámara de Senadores, finalmente las bancadas de colorados, también de patriaqueridistas y un sector de los llanistas decidieron sacar la investidura a el ex senador, en este caso paraguayo Cubas. Finalmente lograron el objetivo, que era expulsarlo por completo de la Cámara Alta. Con 23 votos a favor de esta pérdida de investidura, sacaron a paraguayo Cubas el día de ayer de la Cámara de Senadores. Pero esto tiene una raíz, también antecedentes, pero lo cierto y concreto es que esta imagen que estamos viendo ahora, lo que sucedió en Minga Porán, departamento de Alto Paraná, fue el detonante para que finalmente los colegas suyos en aquel entonces, hasta ayer al menos, decidieran sacar la investidura a paraguayo Cubas. En su momento se manejaba hacer lo que siempre se le hizo en estas dos oportunidades durante lo que va del 2019, que era una suspensión por 60 días, pero finalmente decidieron sacar la investidura al ex senador Cubas. En este caso vamos a escuchar a el senador Enrique Riera y también a Lilian Samaniego, que decían antes de votar a favor de la pérdida de investidura de paraguayo Cubas. Escuchemos. Creo que hay que decir basta. Una palabra corta, pero necesaria. Basta. 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 Hasta aquí llegó la paciencia de la Cámara de Senadores y de los sectores de trabajo del querido Paraguay. Muchas gracias. Porque estudié mucho la conducta del senador, y al seguirle y a ver su conducta y sus reclamos, y tal vez alguna vez estar de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero definitivamente no era la forma de hacerlo, ni mucho menos empezar a agredir, ofender a toda la clase que integraba la sociedad. Escuchamos así la argumentación porque duró bastante. Esto arrancaba a las 2:15 aproximadamente y continuaron horas y horas como para fundamentar desde el Congreso Nacional la expulsión de Payo. Exactamente, y el vox populi que se había generalizado hasta hoy en día es que varios de los legisladores que juzgaban en aquel entonces el senador paraguayo Cubas también pesaba en contra de ellos o ellas causas judiciales, pero finalmente ocurrió esto. Lamentablemente, al menos es una pérdida para el sector opositor dentro de la Cámara de Senadores. Inclusive el Partido Democrático Progresista, estamos también hablando de la bancada del Frente Guazú, y liberales independientes se retiraron de la sesión extraordinaria, obviamente a favor de Payo Cubas, y por supuesto también dejaron nulo la votación en este caso para poder desaforar a paraguayo Cubas de la Cámara de Senadores. En este caso, Diego, lo que te quiero plantear ahora es un orden de todos los escándalos en el cual fue protagonista paraguayo Cubas a lo largo de estos años, y nos vamos hasta octubre del 2016. Vos recordarás cuando paraguayo Cubas tenía pretensiones de ser senador de la Nación, muy conocido en Ciudad del Este, y por sobre todo también paraguayo Cubas es conocido por ser un crítico de los Zacarías Irún en Ciudad del Este. En aquel entonces Javier Zacarías Irún, intendente de esa ciudad, y luego su señora esposa Sandra Magleo. En este caso, Payo defecó en el juzgado en octubre del 2016. Él sostenía en aquel momento que los fiscales omitían investigar hechos de corrupción de los integrantes de la familia Zacarías Irún. Y esto, recordemos, le había costado ser recluido en la penitenciaría de Ciudad del Este por unos meses. Incluso en la cárcel fue golpeado por guardias, y en ese contexto también había tratado de golpear con su cinto a un juez y hasta defecó en el juzgado. Imagínate, y esta imagen icónica, por así decirlo, que representa de alguna u otra manera la actitud de paraguayo Cubas en la Cámara de Senadores y por supuesto también fuera. Edu, ¿nos vamos? Sí. Te quiero pedir, a ver, pasemos a marzo de 2018. Exactamente. ¿Qué pasó en aquella ocasión? Marzo del 2018, el ex senador paraguayo Cubas destrozaba por completo una patrullera de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. En aquel entonces, en marzo del 2018, paraguayo Cubas era candidato a senador y él se enteró de denuncias de supuestas coimas que pedían los agentes
de la PMT a taxistas de otras ciudades para operar en Asunción y tratando de captar pasajeros de un concierto que hubo en esa fecha y en esa zona. Y supuestamente, luego de reclamar lo denunciado a los uniformados, uno de ellos increpó a Paraguayo Cubas, lo que por supuesto desató la reacción del ex senador, y ahí vemos cómo él patea la puerta de esta patrullera, luego sube al auto, golpea el capó y también el parabrisas con una patada. Ahí vas a ver, viendo, Diego, impresionante. las imágenes. Ahora, Sí. mira, él seguía siendo protagonista. Veo que en el Congreso a uno de los que más apuntaban la crítica, incluso hablándole casi nariz con nariz, era Enrique Baqueta. Sí, vos imaginarás, estamos hablando que esto ya ocurrió cuando él consiguió una bancada dentro de la Cámara de Senadores. Había en aquel entonces una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y donde se realizaron varias audiencias a los ternados en aquel entonces para la Corte Suprema de Justicia, y se registró este incidente protagonizado por Paraguayo Cubas, Enrique Baqueta y también Zacarías Irún. En este caso, Cubas había cuestionado primeramente a el senador Javier Zacarías Irún pidiendo que la sesión sea abierta, y luego fue contra Enrique Baqueta y se dio ese careo nariz con nariz, digamos, porque estaban bastante cerca, discutiéndose. Él decía un montón de improperios en contra de la figura política de Enrique Baqueta y su desempeño dentro de la Cámara de Senadores por sobre todo, Diego. En una de las ocasiones, incluso con peluca, él fue a imitar a otro parlamentario. Exactamente, en noviembre del 2018, Payo Cubas, así como lo ven, con peluca y traje en una de las sesiones de la Cámara de Senadores, él decidió cambiar, digamos, sus cartas de juego al no tener una respuesta que esperaba por parte de la ciudadanía en lo que él considera que es una lucha contra la corrupción, decía él. Entonces, él decía, me voy a poner una peluca, voy a ser un corrupto más dentro de la Cámara de Senadores, entonces me voy a traer el traje, también esta camisa, la corbata, y dejando a un lado su vestimenta informal, que recordemos él siempre iba con una remera, un jeans bien clásico y sencillo, digamos, en otras palabras, pero de igual manera él fue con este pintoresco look a algunas de las sesiones en la Cámara de Senadores. Bueno, pero este año en abril, por ejemplo, él derramaba agua a un comisario donde estaba precisamente el ministro, en su momento Villamayor, más el comandante. Ahí estamos viendo. Exactamente, esta imagen que también se volvió realmente viral. Bueno, todo lo que hace realmente el senador paraguayo Cubas también fue en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales dentro del Congreso Nacional, y en este caso él derrama agua a un senador, a un ministro y a un comandante. Estamos hablando del comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, en aquel entonces, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y el senador Fernando Lugo. Y estaban estudiando en esta reunión el ascenso de comisarios, pero una situación que descontroló al menos a Cuba fue que él había argumentado en su momento que uno de los detonantes fue que el comisario Aurelio Marín le pidió que se callara mientras él hablaba. Estaba insultando a varios de los que querían ascender, los llamaba de corruptos, y esto tuvo un desenlace realmente terrible, ¿verdad? Caramba. También intervino la senadora Desiree Masi, entre otros legisladores. ¿Y vos te acordás el caso con Calé? Es un clásico dentro de estos antecedentes, Diego. Una imagen que realmente revolucionó no solamente el Congreso Nacional, sino que también las redes sociales, cuando Paraguayo Cubas agarraba esta botella de agua y primeramente un traguito él, y luego el resto de lo que sobraba en la botella fue a parar por el senador Calé Galaverna. Imagínate vos, Diego, que esto ocurrió en, te digo bien, en abril del 2019 ocurría también esto, ¿eh? Porque Calé también en su momento después se vengó y le tiró agua a Payo. Exactamente, le quiso cobrar, como se dice en nuestra jerga popular. Ahí estamos viendo. De la nada realmente. Vemos al senador Calé Galaverna, oficialista, que es más conocido como Calé dentro de la Cámara de Senadores, y él le devolvió el gesto a su colega paraguayo Cubas en aquel entonces, quien retornó a su banca porque él había sido suspendido por dar improperios en el Senado también en aquel entonces. Pero de igual manera estuvo este desenlace, Diego. Buen trabajo en lo que hacen los antecedentes. Sé que hay más, pero tenemos que resumir de este modo. Buen trabajo para mostrar ese lado de antecedentes en los que fue protagonista el senador hoy fuera del Congreso, ex parlamentario Payo Cubas.